Saludos y bienvenidos nuevamente otro lunes donde estaremos hablando y continuando el tema sobre la venida de Cristo, su cumplimiento. Y este lunes vamos a estar mirando la historia de Nicodemo que encontramos en Juan capítulo 3. Tengo en las notas versículos del 1 al 3, pero podemos mirar algunos de estos versículos y ver cómo nos relacionamos con Nicodemo y cómo podemos entender esta verdad espiritual referente a la venida de Cristo a través de esta persona. Te quiero dar las bienvenidas a este canal. Aquí estamos en Facebook Live, acá en YouTube, de parte del canal Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y todos los lunes, como de costumbre, de 8:30 a 9:30, estoy compartiendo sobre el cumplimiento de esta verdad espiritual, la venida de Cristo, o lo que llamamos la parusía. Es la venida de Cristo, la parusía, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, o la segunda venida de Cristo. Todo esto que nos enseña que bíblicamente, a través de las historias, los evangelios, Nuevo Testamento, cuál es la enseñanza espiritual y a qué se refiere con ese término de la venida de Cristo. Entonces vamos manos a la obra y quiero comenzar con esta pequeña, ¿cómo decir?, oración y frase, con un principio que a medida que vayamos en el crecimiento del entendimiento de estas verdades, vemos cómo palabras ilustran algo sobrenatural que sucede dentro de cada uno de nosotros. Y por eso leo, y todo esto lo voy a dejar en las notas y en los comentarios, y leo: en Cristo transicionamos de lo falso a lo verdadero, de la oscuridad a la luz y de la mortalidad a la inmortalidad, de la muerte, de la tumba, de la ignorancia, a el entendimiento, a la revelación, a la comprensión. Por eso, cuando digo en Cristo, una verdad espiritual que vamos a mirarla a través de la vida de Nicodemo y a través de ciertos versículos que encontramos en los evangelios, cómo nos revelan esta realidad de en Cristo. En Cristo, refiriéndome a en una conciencia, en una mentalidad, en una forma de percepción, en una cualidad de pensamiento que se desarrolla, se crece, se expande. Y a eso me refiero, y por eso, como leímos, en Cristo, transiciónanos, transfórmanos. Como decía, transicionamos de lo falso a lo verdadero, ¿ves? De lo que
el mundo nos ha formado como una apariencia. ¿Ves? Creemos el mundo tal como se nos ha enseñado que el mundo es. Y por eso en Cristo, en esta mentalidad que se forma en uno, que va uno madurando y creciendo, transfórmanos, transiciónanos, trasládanos de lo falso a lo verdadero, de lo que aparenta ser a lo que es. Por eso, de la oscuridad, de las tinieblas, y miramos a través del mismo libro de Juan en el capítulo 1, vemos cómo habla de la realidad de la oscuridad y tinieblas, y cómo Cristo, el Verbo, la palabra hecha carne, la misma esencia espiritual de Dios, como la luz, como la revelación, como el conocimiento que causa la iluminación, y por eso entonces al ser iluminado, ves, en luz uno ve no con este ojo, uno ve con claridad, uno entiende la realidad del mundo presente. Y como decía en el último, que pasemos de la muerte a la inmortalidad. Así que vamos a comenzar, vamos a leer ciertos ciertos versículos aquí en Juan capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al 3 y a medida que vaya compartiendo sobre esta la vida de Nicodemo, entonces vamos a ir, como decir, dialogando. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que están participando, y si tienen alguna pregunta, comentario, siéntanse libres de compartir, con el fin siempre de la edificación y el crecimiento. Entonces, cuando leemos en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nuevamente, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Punto. Me comí el punto. Punto. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y la pregunta que no sé si te has hecho concerniente a esta historia es: ¿qué quiere decir ver el reino de Dios? Es cuando leemos la letra, ¿ves? Se está refiriendo a ver con los ojos naturales y físicos. Bienvenido, Elvis. Con los ojos naturales y físicos, o ver a Dios. Dios por ser algo, una realidad, verdad, existencia. La vida que vivimos es, como decir, el efecto de la causa que siempre es Dios.
Y por ser una realidad presente siempre, una realidad espiritual, una verdad espiritual, la pregunta es, ¿cómo podemos ver lo espiritual? Saludos, Doris. ¿Cómo podemos ver lo espiritual? ¿Por qué Jesús le dijo, según esta historia, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos? Nuevamente se está hablando de ver con ojos naturales, o este ver nos enseña algo mayor y más significativo, que a través de los evangelios, a través de estas enseñanzas, esa inmensa comprensión de cómo nosotros desarrollar en vida, en lo que tenemos de vida, que nos resta de vida, nuestra visión espiritual. Cambiará todo, porque es conseguirle la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vemos hoy a Dios? Y tal vez, no sé qué pensamientos yo recuerdo en mi vida. Uno, pues, al orar, al meditar, al leer la Biblia, uno trata de cómo yo puedo visualizar algo que es espiritual, pero lo procuro ver a lo material, como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y uno busca darle respuesta a esto. Pero ¿y qué si las Escrituras nos enseñan algo tan sobrenatural y único de cómo ver a Dios? Y utiliza ese lenguaje que nosotros nos podemos relacionar, cómo ver a Dios. Pero las Escrituras ni la historia, por estar compartiendo una enseñanza espiritual, utiliza ese lenguaje físico que nosotros nos podemos relacionar y podemos asumir que está hablando de ver a Dios con estos ojos, y podemos concluir que, bueno, pues cuando único veremos a Dios es esa esperanza que tenemos de que después de la muerte, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, veremos cara a cara y cenaremos con Él y estaremos la eternidad. Pero ¿y qué si la historia y las Escrituras comparten con nosotros esta verdad espiritual para ser entendida naturalmente, y que comprendamos que ver a Dios espiritualmente a lo que se refiere es conocer, comprender, entender y comprender lo que Dios es? ¿Cuáles son las palabras que describen esa realidad siempre presente espiritual que Dios es? Dios es amor, Dios es pureza, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es paz, y todos y cada uno de estas virtudes, cualidades, atributos. De esa es la forma natural que podemos comprender lo que Dios y su esencia siempre es, por ley, siempre presente. Y eso tiene el poder para causar dentro de nosotros lo que llamaríamos esa iluminación, esa revelación, ese nuevo entendimiento, ¿ves? Que culmina en la comprensión que activa una nueva vida, un nuevo sentir, una nueva voluntad para ahora. En nuestro presente, uno calcula y uno es como decir, como Dios es, así yo voy a ser. Y ahí está ese mismo espíritu, ese empoderamiento y ese
estado siempre presente de la persona que ve a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8, nos enseña que bendecidos son, bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí también está mi amada esposa. ¿Y cómo entonces se ve a Dios? Nos dice las Escrituras, a través de ser puro de corazón, a través de uno diariamente, a través de las actividades del día, ir purificando sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, los hábitos, las costumbres. Y se requiere a veces estar consciente, despierto, alerta, para uno entonces precisar, hacer puro a través de las palabras y ser auténtico. Y eso naturalmente va a tomar un tiempo, un proceso. Así es la vida y así es la realidad espiritual de lo que llamamos la venida de Cristo. Siempre será en ese proceso natural que uno va creciendo a través de la vida y las experiencias de la vida, y va poniendo en práctica una nueva actitud basado a ese nuevo entendimiento que ahora motiva ese nuevo deseo para uno ser en el presente, como decía ahorita, todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque veo y ves a Dios en todo lo que haces, a través de todo lo que eres y a través de todo lo que es. Entonces, ¿cómo se ve a Dios? Tiene que ser en ese final de que causa esa nueva, ¿ves? Pasa la vieja mentalidad de uno y se renueva una nueva conciencia en uno. Y vamos a ver cómo la vida de Nicodemo nos demuestra, cómo la historia de Nicodemo nos demuestra esta verdad espiritual. Por eso vemos en el versículo 3 las palabras: Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si vamos a mirar la historia de Nicodemo y vamos a nosotros a relacionarnos, Nicodemo, según la historia, fue una persona, como nos dice, un judío de los fariseos. Y vemos que a través de las tradiciones judeo-hebreas, un fariseo, ¿ves? Tenían una forma de ver la vida, de ver las cosas, tenían pasado a ese estándar de fariseo, pues ya tenían, como decir, un estado sociopolítico y a través de su tradición y religión, una estabilidad mental, donde a través de sus leyes, costumbres, tradiciones, un fariseo podía llegar, según la ley y los estandartes, podía llegar al nivel de que cumple toda la ley, de que es recto, de que es justo. Pero entonces vemos la realidad de la enseñanza espiritual, que pueden haber personas que tienen el grado asociado, tienen la teología, los grados teológicos, pueden tener el doctorado en teología y en todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Puede ser el apóstol, el reverendo, puede tener el líder de pastor, profeta. Todos esos líderes
y puede tener los años de estudios académicos, bíblicos, lingüísticos, históricos, como un biblista, y con todo conocimiento y títulos espiritualmente concerniente a ver el reino de Dios y una vida pura, justa y perfecta. En su presente, esa persona puede ser como ese Nicodemo. Puede asistir a la tradición, a la religión, puede cumplir con los rezos, las oraciones, puede cumplir con los retiros, con los ayunos, puede cumplir con todas esas cosas, pero es una persona que vive arraigado a sus compulsiones. Es una persona hipócrita, es una persona impura, es una persona siempre egocéntrica. Es una persona que vive con su gran apariencia, de su título, de su chaqueta, de su vestimenta. ¿Ves? Siempre esa apariencia en lo exterior. Pero en lo interior está en oscuridad. Está, como decía ahorita, muerto. Y está en ese estado que también mencioné, en la falsedad, que tiene que ver con esa naturaleza interna. Y por eso la historia de Nicodemo, porque para relacionarnos con este personaje de esta historia, Nicodemo representa una persona condicionada por su sistema de creencias desde su nacimiento, y esto naturalmente causa la ceguera espiritual. ¿Por qué? Imagínate esto, desde que uno nace, que uno es un niño, tienes historias, un sistema sociopolítico, tienes familia, tienes tradiciones, cultura, tienes idioma. ¿Ves? Imagínate todo esto. Tiene el poder naturalmente de a ese nuevo nacido ir condicionándolo de acuerdo a qué parte del mundo nació. Estas son las creencias, estas son las historias, estas son las tradiciones, este va a ser el idioma, así va a ser su cultura, su comida, esto va a ser su sistema sociopolítico, esto va a ser su educación, y así sucesivamente, naturalmente. Y que todo eso, desde que uno es niño y los padres ya fueron condicionados igual que uno, y entonces pues naturalmente uno es condicionado a ver el mundo entero de acuerdo a la formalización educativa, tradicional, sociopolítica de la jurisdicción o el área donde uno se formalizó. Y basado a esa educación exterior, internamente se va naturalmente también desarrollando el carácter, pero más aún los valores del ser interior. Y aquí es donde viene el punto culminante de todas estas enseñanzas espirituales, porque siempre es para causar en la audiencia, en cada persona a través de la historia, como cuando nos relacionamos a las escrituras, miramos a nuestra historia, la iglesia del primer siglo, ves las enseñanzas de la vida de Jesús el Cristo, Yeshua, vino a ellos a qué, a despertar ese reino de Dios que estaba dentro de ellos.
Y que ellos, ves, en su ceguera espiritual, no lo veían. Y así a través de la historia son estas enseñanzas espirituales. Siempre en el presente para que al ser comprendidas causen en uno, motiven, ¿ves? Pasen a uno de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría del espíritu o de la enseñanza que contiene la historia. Y eso eventualmente, ¿ves? Va a cambiar, va a renovar el entendimiento y va a procurar que el nuevo ser nazca, surja, se dé, se manifieste, se exprese a través de uno, pero naturalmente vino, ¿ves? Por la comprensión de ciertas verdades. Entonces, vemos que a través de la historia, esta verdad nos ha pasado a todos. Todos hemos sido así mismo condicionados como lo fue Nicodemo en la historia. Y por eso el énfasis de las enseñanzas es a descubrir, ¿ves? A remover esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque el fin de la enseñanza es poder ver a Dios, poder comprender lo espiritual y uno entonces tomar responsabilidad, control y dominio de la vida de uno para vivir conforme a todo lo espiritual, a todo lo que Dios representa, porque se ve, porque se comprende, porque se entiende y se vive. Entonces, cuando lo miramos, y como los decía en el contexto y en el ejemplo, cuando nosotros miramos nuestra cultura, así también hemos sido formalizados. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras interpretaciones de todas estas historias, nuestra educación, ¿ves? Y todo eso, los deseos, o como decir, en la cultura norteamericana de nosotros, o en el mundo occidental, ¿ves? El sueño americano, todo eso juega mucha parte en el desarrollo de una persona y en la educación. Y por eso es esos deseos de que para yo tener paz, felicidad y contentamiento en este mundo, en la nación de los sueños americanos, pues yo tengo que tener buen trabajo y tengo que hacer y tengo que tener y me tengo que casar y tengo que tener hijos y tengo que hacer esto y tengo que llegar y esa vida activa y todo eso, ves, que nos ha conformado a que el bien, la vida y todo está exteriormente. ¿Y qué sucede? Perdemos el conocimiento de lo verdadero y de lo eterno. Y así caemos, como decir, en los mismos zapatos o en la misma página de Nicodemo. Entonces podemos, basado a nuestros trabajos, a nuestros títulos, a nuestras responsabilidades, a nuestra tradición, religión, a nuestros títulos, a nuestros logros, a todo lo que hemos alcanzado, podemos aprender a disfrazarnos la apariencia de cualquiera que sea el título. Y aprendemos a vivir superficialmente, hipócritamente, injustamente. Y no vemos el reino de Dios. Y ahí está la ceguera espiritual. Y ahí está la condición
del Nicodemo y la condición de tú y yo, Nicodemos. Cuando miramos hoy día, están celebrando las Olimpiadas en la apertura. No sé si vieron la apertura. ¿Qué vieron? Bueno, que muchas cosas no se vieron. Y aparentemente unas personas, como decir, hicieron la cena o lo que aparenta la Santa Cena. Y aquí entonces, pues todo el mundo molesto porque las Olimpiadas estaban burlándose de la Santa Cena. También un caballo pálido, blanco, no sé, aluminio, pero entonces están citando Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, el caballo blanco, el caballo pálido, perdón, que Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla de estos 4 jinetes del Apocalipsis, como diciéndonos, ves, las Olimpiadas nos están diciendo lo que se acontece en el futuro y lo que va a pasar. ¿Y qué causa eso en los seres humanos? Histeria, ansiedad, preocupación, ceguera espiritual y el eco de la voz de nuestro Padre y Dios. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y al ver y comprender esta realidad siempre presente en ti, cuando descubras esta verdad en ti, no hay nada ni nadie que te pueda remover de esta vida justa, pura y perfecta, de la entrada al reino de Dios, que siempre es presente. Así fue tanto en la historia de el Nicodemo, según la historia del primer siglo, y así a través de la historia en seres humanos. La visión espiritual es para crear, para causar confianza, calma, paz, armonía, hermandad, bien, felicidad en las personas. Y personas que, independientemente de lo que los sistemas sociopolíticos causen y hagan, independientemente de las agendas que tengan, que quieran hacer, que no quieran hacer, independientemente de Hollywood y sus películas, independientemente de los artistas y protagonistas, independientemente de los empleados que constantemente los sistemas de los hombres utilizan para entretenernos. Independientemente de todo eso exterior, el énfasis de la enseñanza espiritual, el énfasis de la venida de Cristo, de la parucía, ¿ves? Es esa mentalidad, esa conciencia, ese nuevo carácter, esa nueva voluntad, esa nueva mente que se desarrolla en uno, que le da a uno esa estabilidad y madurez para dejar a la gente que hagan conforme a ellos le plazca. Y uno vive en paz, en armonía, en servicio, y de eso se trata. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tengo aquí en las notas, fue la verdadera experiencia histórica de Jesús, de Pedro, de Pablo. Fue mi experiencia y tal vez si no has nacido de nuevo, necesitas ser la tuya, tu experiencia. Y a lo que me refiero es que si miramos a
la vida de Jesús, y hago un pequeño paréntesis para decirle a cada uno: bienvenidos Luis Manuel Villafañez, para decirles a cada uno sobre el canal de YouTube que tengo. Se llama Universidad Cristo, donde tengo más de 500 videos hablando de este punto de vista histórico. ¿Y cuál es? Yo miro las escrituras y la historia de una forma histórica, mirando la vida de Jesús el Cristo como un ser humano judío del primer siglo que fue desarrollado espiritualmente a través de la sabiduría oriental que lo antecedió por miles de años, y por esos 18 años que la Biblia no menciona, desde los 12 hasta los 30, 18 años, hablo de su espiritualidad. Viene de una sabiduría espiritual universal, y que nosotros, como decía al principio, por cuanto solamente hemos sido condicionados, ¿ves? Nuestro sistema sociopolítico, nuestras tradiciones, nuestra familia, nuestro lenguaje, en la parte del mundo que nacimos, nos condicionó a solamente conocer la versión de Dios de acuerdo a las interpretaciones de la literatura judeo-hebrea y lo que llamamos Nuevo Testamento. Entonces, ¿ves? Estamos limitados a la revelación de Dios universal. Te invito al canal Universidad Cristo. Tengo una variedad de enseñanzas para el crecimiento espiritual y las comparto a través de lo que las historias que tenemos en los evangelios enseñan espiritualmente, y interpretando el espíritu en acorde con la sabiduría espiritual eterna que desde el oriente se originó. Así que te invito a Universidad Cristo. Entonces, continuamos. Por eso, cuando hablo de la experiencia de Jesús, Yeshua, pues me refiero a lo mismo que Nicodemo. Jesús en la historia, un ser humano como tú y como yo, y cómo a través de los evangelios nos dicen que los fariseos, saduceos se preguntaban: ¿pero de dónde ha adquirido tanta sabiduría? Al final del capítulo 7 de Mateo, después de haber dado el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7, al final del capítulo 7 nos dice que la audiencia, la multitud, la gente estaban asombrados y se decían: ¿pero de dónde ha obtenido esta sabiduría? ¿Cómo es posible que la habla con tanta autoridad? Y la tradición de fe y la religión pues dice es que como Jesús era Dios, ahí está toda su iluminación y sabiduría, porque Él era el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si uno conoce y entiende la historia y las historias y la literatura que antecedieron todas estas historias por miles de años a través de enseñanzas, lo que llaman tradiciones orales, enseñanzas, cuentos, leyendas, parábolas, historias, mitos, con el fin de causar el crecimiento espiritual dentro de seres humanos y la unión con Dios en todo lo que piensen, digan y hagan. Si nosotros occidentales conociéramos tal sabiduría espiritual, entonces nos daríamos cuenta el mismo hilo espiritual, el mismo sentir,
la misma esencia que vemos a través de los evangelios, y uno puede naturalmente reconocer las historias y los evangelios como cuentos espirituales. Lo que describen es un ser humano consciente del espíritu de vida divino. Y tal vez para nosotros eso suena raro, pero es una verdad histórica, espiritual, que debemos crecer en el entendimiento. ¿Por qué? Porque los evangelios y Nuevo Testamento están llenos, inclusive el Viejo Testamento también, de la sabiduría del mundo oriental que naturalmente e históricamente existieron e influenciaron toda la literatura que llamamos Biblia, y nos ayudaría a comprender tanto las historias del Tanakh, del pueblo judeo hebreo, y comprender por qué ellos hasta el día de hoy viven de una forma totalmente diferente. Nos ayudaría a comprender por qué los musulmanes también a través de su literatura también tienen creencias y viven diferente a la creencia y tradiciones de fe judeo-romana, cristiana, occidentales. Conocer el pasado nos ayudaría a conocer la conciencia de una persona espiritualmente desarrollada, y nos ayudaría a comprender las multitudes de historias sobrenaturales que vemos a través de los evangelios. Si comprendiéramos el tipo de literatura o el tipo de lenguaje figurativo, en este caso como estamos hablando de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, de ver el reino de Dios, que no se está refiriendo a ver con ojos naturales, sino a una nueva percepción, a una nueva conciencia que se desarrolla, y en ella se puede entonces ver, que es conocer y entender. Pues entonces, de la misma manera, pudiéramos crecer a través de cada vez que vemos en los evangelios historias sobrenaturales. Cuando nos hablan, te doy ejemplo, enfermos. Un enfermo estaba literalmente hablando de alguien que tenía fiebre, dolor de cabeza, malestar estomacal, un enfermo. ¿O qué se refiere un enfermo espiritualmente hablando? ¿Qué se refiere un ciego espiritualmente hablando? Un sordo espiritualmente hablando. ¿Qué se refiere a una persona endemoniada o llena de espíritus inmundos? Legión. Como a María Magdalena, de quien se le expulsaron 7 espíritus inmundos o 7 demonios. ¿Qué eso representa espiritualmente hablando? ¿Qué representa un cojo espiritualmente hablando? Una persona con la mano, como decir, que no la podía usar. Hay una historia del hombre con la mano seca. ¿Qué la mano representa? ¿Qué representa un paralítico espiritualmente hablando? ¿Qué representa a un muerto en tumba espiritualmente hablando? Si nosotros tuviésemos el entendimiento de estos mismos conceptos que acabo de mencionar y los entendiéramos como a través de literatura, ¿ves? Como a través de cuentos, para infundir en uno el crecimiento espiritual, que es el entendimiento de la mejor y más elevada conciencia y mentalidad que uno pueda desarrollar para vivir en ese estado mental siempre. Entonces conoceríamos cómo desde la historia
historias que antecedieron estas historias utilizaron a través de cuentos, de poemas, de parábolas, de metáforas, de símbolos, de colores. Utilizaron un lenguaje material, un lenguaje físico que la audiencia se pueda relacionar. ¿Ves? Alguien enfermo. En una historia estaba enfermo y vino Jesucristo y la sanó. Y pueda entender que lo que estaba enseñando es alguien que estaba pensando mal. Alguien que estaba en oscuridad y tinieblas. Alguien que estaba paralítico. Alguien que estaba ciego. Alguien que tenía la mano seca, ¿ves? Por la ceguera de sus acciones, por la ceguera, de su comprensión. Sus acciones, ¿ves? Lo que hacía, simbólicamente hablando, erróneo, paralíticos, cojos. Y si comprendiéramos todo ese lenguaje figurativo, nos ayudaría a enriquecernos de una manera sobrenatural con todas estas historias. Que su contenido es empoderarnos a cada uno de nosotros, así como en el propósito del contenido histórico de empoderar al Nicodemo al nacer de nuevo, para que pudiese ver el reino de Dios. Y así en proceso, en tiempo, en crecimiento, que esa misma verdad sucede en ti, sucede en ti, sucede en mí. Y es que ese crecimiento interno, un nuevo carácter, un nuevo sentir, un nuevo nivel de conciencia que en el presente uno no tiene. Y ahí están estas verdades espirituales. Y por eso mencioné eso. ¿Por qué vemos en la historia a Yeshua, a Jesús, y utilizo el ejemplo de él? Podemos leer la Biblia literalmente y ves cómo nos ha enseñado la tradición. Como el Nicodemo fuimos condicionados a que Dios se humanizó. Pero ¿y qué si la historia nos está enseñando una realidad posible para que suceda en la audiencia, en este caso en ti y en mí? Así como Jesús vino a ser un hombre sobrenatural para que ese mismo espíritu, sentir, carácter, conciencia que él contuvo, Cristo, como el espíritu de la acción perfecta posible dentro del ser humano, cuando el ser humano es consciente y activa y decide ser en su presente esa verdad viva a través de sus acciones. Para vivir, ¿ves? Pasar de esa vida natural, esa vida de que yo soy un pecador, de que yo no puedo, de que, ay Dios mío, mira cómo nos están, el mundo está maltratando y todo, y esa mentalidad de víctima, de que Dios mío ven y salva al mundo, que Cristo venga para que cambie todo y nos salve y nos saque de aquí, que esto está malo, ¿ves? Esa persona que ve el vaso siempre medio vacío. ¿Cómo sería la versión tuya y mía con una nueva perspectiva? Con una mentalidad, una visión, una comprensión, una forma de ver las cosas que ahora mismo no las tenemos. Al menos podríamos echar esa pizca y decir cómo eso sería. ¿Cómo sería yo ver el todo como el vaso medio lleno?
¿Cómo sería yo poder ver y comprender la mano de Dios en todo y que la vida que estamos viviendo es la única, la perfecta, es divina, celestial, siempre ahora, aquí presente? Y no por decir palabras locas, emocionadas, sino seriamente porque viene a ser la convicción de uno por el entendimiento de esta verdad que estoy compartiendo. ¿Cómo sería ver a Dios siempre presente en todo y en todos? ¿Cómo sería la actitud de uno al vivir? Y de eso se trata. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Continúo y ya para ir terminando. Hay una película, bueno, aquí tengo en las notas, cuando miramos la vida de Pedro, vemos el apóstol Pedro, vemos el proceso de cómo Pedro cambió, igual que Nicodemo, para poder ver, para poder ser la persona que según las historias Pedro fue, que según la historia dice que él murió boca abajo en una cruz. Vemos cómo su personalidad cambió. Lee Hechos capítulo 10, versículo 10, y ahí da uno de esos eventos donde él tuvo un cambio mental sobrenatural, a tal nivel que él lo llamó el arrebatamiento de Pedro, el rapto de Pedro, o una experiencia interna de éxtasis por el entendimiento y comprensión de algo significativo en la vida de Pedro que lo llevó a cambiar. Vemos la vida de Saulo de Tarso, de una persona persiguiendo a la iglesia a ser una persona que vino a edificar la iglesia. ¿Por qué? Pues como Gálatas capítulo 1, versículo, entiendo que el 16, nos habla de la revelación de Jesús, el Cristo que él tuvo internamente. Como él dice, no me lo reveló carne ni sangre, fue una revelación divina, una comprensión interna que tuvo ese momento. Se me iluminó el momento que pasó de la oscuridad a la luz, pasó de la muerte a la inmortalidad, pasó de lo falso a lo verdadero. Y así, para que sea formado en cada uno de nosotros. ¿Y qué lo causa? La venida de Cristo. Esa nueva conciencia que viene, ¿ves? Por eso nos habla de su venida metafóricamente, representando a lo que espiritualmente sucede, como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Algo que cuando dentro del ser humano entiende y comprende algo que antes no comprendía y no conocía, y que ahora lo propulsa a ser una persona totalmente diferente a quien antes era. Y a todo eso se le llama esa persona que entró a la vida eterna, esa persona que entró al reino de los cielos, esa persona que entró por la puerta estrecha a la vida eterna, refiriéndose todo eso sinónimamente a lo mismo. Cuando la persona cambia de actitudes, conductas, hábitos en oscuridad, de mal, estaba enfermo, estaba paralítico, estaba cojo, estaba ciego, estaba endemoniado, estaba muerto en tumba, y ahora resucitado, ahora sanado, ahora limpio, ahora restaurado, ahora libertado. Y todo eso sinónimo
describiendo una sola verdad que sucede dentro del ser humano cuando cambia su forma de pensar genuinamente, sinceramente. ¿Y qué va a pasar por ley? Sus acciones van a cambiar, su vida, su ser, su todo va a ser diferente. Nicodemo así se ve a Dios y así se entra al reino de Dios, al reino de los cielos, a la vida eterna. No nos está hablando de lugares allá arriba, sino nos está diciendo de se entra al lugar celestial, refiriéndose a la conciencia con los objetivos divinos. Los objetivos ahora son los más elevados: la verdad, la pureza, el amor, la paz, la honestidad. Vemos esa nueva conciencia. Aquí en las notas, no sé si alguna vez han visto una película que se llamó, creo que fue en el 2000, en el 1996 o en el 1998. Creo que salió esta película. Se llamó The Truman Show. Un actor, Jim Carrey, que desde que él nació dentro de un estudio de Hollywood. Y la pregunta es, según cuando uno ve la película entera, ¿cuándo vino la salvación para el personaje Truman, según la película? Y la salvación para él vino cuando él salió del estudio. Nació desde niño en un estudio de Hollywood. Y toda su vida, toda su verdad fue un programa de televisión donde él era el protagonista especial de todo el programa. Pero él era ignorante de eso. Y para él todo era su vida, sus padres, sus amigos, sus maestros, su educación, sus tradiciones, sus miedos, sus inseguridades, sus deseos. Todo para él era un escenario. Y todos quienes fueron importantes para él, según la película, eran actores. ¿Y cómo él nació de nuevo? Cuando él, como un adulto, entendió su realidad y salió fuera del estudio. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar atrás todo lo que te condicionó, todo lo que te formalizó, todo lo que a través de tus tradiciones, culturas, sistemas sociopolíticos, educaciones, religiones te han conformado a creer, a la apariencia, a buscar en la ilusión o en la apariencia del mundo que aparenta ser allá afuera, donde único se encuentra lo verdadero es naciendo de nuevo y descubriéndolo en cada uno de nuestros seres, a través de cada una de nuestras experiencias, la próxima, hoy antes de acostarnos, mañana, desde el momento que despertamos. Tenemos esa posibilidad de vivir esa nueva experiencia. Y ir naturalmente renovando, sacando lo que no es y poniendo a medida gradual que uno va comprendiendo, creciendo, lo que es.
practicando lo que es. Pablo decía, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que contiene virtud, en todo lo que es, y en todo eso, imagínate cómo sería diariamente, y uno reenfocarse, y la vida te presenta esto, y uno nítido, pero voy a reenfocarme, y voy a lidiar ahora esto de una nueva forma. Antes me volvía loco y desesperado y ansioso, y ahora a procurar de una nueva forma, cambiar, mejorar, poco a poco, una nueva mentalidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo transicionamos de lo falso a lo verdadero, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. En Cristo, en esta nueva conciencia de vida pura, de vida justa, de felicidad, de paz, de contentamiento, de bien, de paciencia, de mucha paciencia. En Cristo, ¿ves? En esa nueva mente que uno procura crecer en ella, formar, dejar que ese carácter, dejar que ese espíritu, ser, vida, se forme en uno, es ver a Dios en uno y en todo. Estoy mirando aquí las notas. Ya para terminar, llevamos 1 hora y 1 minuto. Para terminar, el gran versículo. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer la verdad siempre nos llevará a la experiencia de Nicodemo. ¿Por qué? Porque como les decía, en todo puede que en nuestro presente, que ya yo tengo la verdad, yo lo conozco todo, yo lo que creo y lo que es, y mi vida, lo que me influencia, mi todo, mis acciones, mi identidad, todo cuadrado, todo es verdadero, todo. Y la mayoría de nosotros estamos en lo que desde niños el sistema nos condicionó a. Y lo que es verdadero para nosotros ha sido lo que desde niño hemos creído. Y nunca como adultos hemos revisado. Y podemos venir a un versículo como Juan 8:30 y Juan 8:32. Sí conocerán la verdad, y ya estamos en nuestra ignorancia diciendo, yo tengo la verdad. Yo lo tengo todo, yo lo sé. Y qué retante es que la vida misma, la verdad misma, la luz que quiere remover nuestra oscuridad, ¿ves? La verdad que quiere remover nuestra falsedad. La inmortalidad que quiere remover y resucitarnos de ese estado de muerte en tumbas, nos confronta y nos dice, tienes que nacer de nuevo. Procura en lo que te resta de vida crecer en la verdad. Conoce la verdad, cueste lo que te cueste. Si te cuesta confrontar estas historias, bienaventurado serás. Te garantizo que en el proceso verás a Dios y su reino. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video Facebook Live, como todos los lunes,
con el énfasis de seguir creciendo en el entendimiento del cumplimiento de la venida de Cristo. Será algo físico que los eventos, las olimpiadas, los caballos nos están diciendo que sucederá, que el futuro, la escatología, viene el fin del mundo. O históricamente, la literatura que llamamos Biblia nos enseña a crecer en nuestro contexto, a una madurez tal que todo lo que es, todo lo que se puede anhelar y desear, ya en el presente se es, se vive, se contempla, se disfruta, porque se es. Continuemos creciendo en la vida presente sobrenatural. Ahí se encuentra todo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos con el favor del Eterno y la vida el lunes que viene, donde estaremos mirando a otros versículos, otras historias, para seguir creciendo en el entendimiento de la venida de Cristo. Esa mente divina formada en uno. Namaste, shalom y bendiciones.